amigas y amigos que nos escuchan como todas las mañanas, los jueves, en horario de 8 a 9 horas, en el programa Diálogos Ciudadanos a través de Radio La Voz de Colombia. Es un gusto saludarles nuevamente en este su programa, en este espacio, que ya es un espacio de ustedes, en el que dialogamos y en el que vamos resolviendo algunas inquietudes que ustedes mismas y ustedes mismos nos están planteando. Mucho preámbulo, quiero volverles a presentar, ya la tuvimos por acá en una primera ocasión, hoy vamos a conversar porque la coyuntura del país así nos lo exige, hoy vamos a analizar con Michelle Mendoza, nuestra periodista experta en la coyuntura del país, que ha tenido un activismo y una actividad permanente, ella misma lo decía hace unos días en uno de sus mensajes, desde el 25 de junio, pero eso no es nuevo, ella siempre había estado en todas las actividades cuando estaba en Guatemala, luego ya cuando estaba en el exilio, pues siempre acompañó al país, pero justamente como ella misma lo decía, a partir del 25 de junio, ella asumió una gran responsabilidad para poder informar al país y para poder ser un medio independiente en el que nos podemos enterar muchísimas veces antes de lo que puede pasar en el país o saber muy bien de por qué está pasando lo que está pasando. Así es que, amigas y amigos, sin más preámbulo, saludemos ya, tenemos por acá en conexión a Michelle. Michelle, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por esta. Hablábamos contigo, Edgar, desde hace creo que fue antes de la segunda vuelta, o venía ya, o la primera, no recuerdo muy bien. Pero han pasado muchas cosas, ¿no? Y lo más importante y lo que queremos resaltar en este momento es que la población guatemalteca tomó una decisión y en este momento está peleando por ella. Yo creo que por ahí podemos partir. Hay 800,000 votos de diferencia respecto de la candidata Sandra Torres, que no ha tenido el valor de salir a reconocer su derrota por tercera vez consecutiva y está obrando dentro de este pacto de corruptos para mantener en vilo a la población. Un saludo a todos. Gracias, Michelle. Pues efectivamente, como bien decís, tuvimos ya un primer diálogo justo entre la primera y la segunda vuelta, y pues ahora es más oportuno que nunca, porque justo como has dicho, además de la decisión que tomó el pueblo al ir a votar, pues la segunda vuelta y las últimas 2 semanas, pues se ha puesto más crítica la situación a partir también de algunas acciones que sigue tomando las autoridades, el Ministerio Público, la propia Corte de Constitucionalidad, pero también el pueblo de Guatemala a través de organizaciones que forman parte de comunidades indígenas, campesinas, de pueblos originarios, pero también apoyadas, sin duda, por lo que hemos visto, también por poblaciones en la ciudad. Michelle, una primera pregunta que sin duda es importante ahora hacerte para poder comenzar este diálogo, y es porque he escuchado muchas versiones de mucha gente en Guatemala que está cansada, que su salud mental, además ayer fue el Día Internacional de la Salud Mental, te puedes imaginar esto. Entonces, ¿de qué salud mental hablamos de la gente en Guatemala? Pero sí me gustaría saber cómo está tu salud mental, Michelle, cómo, con todo esto que pasa, con todo esto que haces, cómo te sentís. Bueno, hemos perdido la señal con Michelle Mendoza, pero por acá tenemos, ahí está, ya viene de regreso. Justo le preguntábamos a Michelle cómo era que se sentía, cómo era que la estaba pasando. En Guatemala se habla mucho de cosas como, por ejemplo, hay mucha información, ¿verdad? La gente o empieza a fastidiarse o empieza a convertirse en agresiva, etcétera. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís ante todo esto que está pasando en Guatemala? Bueno, pues es un cúmulo de emociones, es un sub y baja. Realmente eh, ves que, pues, y ahora le decía yo a un gran amigo, me decía, hey, mira, ¿no viste la publicación la información que te mandé? Le digo, ya no me doy abasto, es que ya no me doy. Como el pueblo ya despertó, empezaron a suministrar información por todos lados, desde adentro de cualquier institución, desde el Ministerio Público. Y quiero aprovechar este espacio para confirmarle a la población que nos está oyendo que la carta que yo publiqué anoche en mi Twitter respecto de los trabajadores del Ministerio Público es real, es real. También quiero decirles que se recuerdan hace unos días que salió en la página de internet una supuesta disculpa de Consuelo Porras, vino de adentro, es real.
También quiero decirles que el presidente Alejandro Yamatei está intentando en todo momento coaccionar e incluso chantajear a su entorno para que actúen a favor de él y poder utilizar a las Fuerzas Armadas de cualquier índole, tanto del Ministerio de Gobernación como del Ejército, para que actúen. Pero mira aquí lo que está pasando. Yo estaba hablando con una experta hace algunos días y me decía que mucha gente en el exterior puede que no entiendan por qué si problema estén celebrando en los puntos. Quiere decir que cuando hemos vivido tanta sufrimiento, tanta precariedad y estás sumido en algo que te hace nada más sobrevivir el día a día y existe un atisbo en el que vas a tener esperanza para ver algo nuevo, la gente desde las emociones comienza a manifestar. Y eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo arte, estamos viendo que yo recuerdo que cuando yo era niña tuve la oportunidad de salir a jugar arrancacebollas, matado. Tú, que eras mi maestro, nos activabas para que hiciéramos actividades lúdicas. Luego yo tenía pánico de que mis hijas salieran a la calle. Ahora, manifestación es como que si se recuperaran las calles. Entonces, contestando a tu pregunta y haciendo esta analogía, lo que te quiero decir es que parece como que de verdad otra vez estamos viviendo en lo nuestro y que hay una oportunidad y eso a mí me motiva y me hace sentir también que como te dije en la otra entrevista, aquí nadie va a parar. Y justo lo que decís, Michelle, porque justamente pareciera que la manifestación deberían ser expresiones de repudio, que sí lo son, pero justamente son de alegría. Es impresionante lo que decís, cuánta gente ha salido y sobre todo las manifestaciones artísticas, estos grupos lúdicos que ya salen haciendo malabares, mantas, bicicleta, monocleta, digamos, toda la música, esto que lo ponen a bailar a la gente para que puedan pasar. Es impresionante. Yo creo que la alegría y la esperanza se recuperan, que también creo yo tiene mucho que ver con el espíritu de lo que la gente fue a hacer cuando fue a votar. Pero mira, Michelle, siguiendo platicando contigo, me parece interesante escucharte sobre el tema de lo que Yamatei, Consuelo y todo este grupo están haciendo, que pareciera que están desesperados, pero lo último que fue terrible, es lo que acabas de mencionar, fue lo de la CC, que sigue atentando en contra de la propia Constitución al volver a permitir que se pueda utilizar la fuerza para reprimir las manifestaciones. ¿Cómo ves el actuar de Yamatei, de Consuelo y de la CC sobre todo? Para eso necesitamos unas 2 horas de entrevista. No solo tenemos una, ya sabes. Ya lo sé. Lo que te quiero decir es que en los últimos, y quiero decir varias cosas con esto. Primero, y aprovechar el espacio, es que parece tan racista el discurso de Alejandro Yamatei, diciendo que esto es un pequeño grupo que viene de gente infiltrada, desmeritando el valor que tienen los pueblos originarios, ¿no? Vos y yo lo sabemos perfectamente y las personas que nos están escuchando. Y desde esa perspectiva les quiero contar, para todo aquel que tenga dudas, este movimiento, esta planificación, thank you so much, esta planificación comenzó hace muchos años cuando se recuerdan aquella reunión que hubo entre las autoridades ancestrales y entre Alejandro Yamatei, en donde humilla a una de las autoridades ancestrales. Bueno, eso fue hace 3 años aproximadamente, creo que en el 2020. Desde ese momento, los pueblos originarios se dieron cuenta el calibre de persona con el que iban a lidiar. Y desde ese momento comenzaron a organizarse. Lo que ustedes están viendo hoy por hoy no es algo que se sacaron de la manga, es algo que ya estaba planificado precisamente porque se sabía lo que se venía, la cooptación total de todos los poderes del Estado. Entonces me parece
que es un tipo que subestima totalmente la fuerza del pueblo de Guatemala, está tratando de elevar una narrativa totalmente equivocada y no se quiere detener. Ahora bien, eh, si empezamos a contar quiénes son los que forman parte de este grupo, ustedes se van a dar cuenta que cada vez están más solos. Yo he estado hablando y de hecho me decían aquí, un experto aquí en Estados Unidos me decía, es que cómo puede ser que los republicanos en este país estén apoyando tanto la narrativa equivocada. Muy sencillo. Empresas tan grandes como Cementos Progreso dedicaron los últimos años en invertir millones de quetzales aquí en Estados Unidos, pagándole a lobbies de abogados para que empezaran a entablar una narrativa que favoreciera, por ejemplo, a la Fundación contra el Terrorismo. Alejandro Sinibaldi, que este corrupto salió ayer de la cárcel, liberado de todo para poder ir a gastar todo lo que se robó a cualquier país, además de... Entonces, eh, la diferencia con lo que yo estoy viendo respecto del actuar de estos corruptos que son Alejandro Yamatei, encima de bueno, arriba o si hablamos de jerarquías, eh, arriba de Alejandro Yamatei está Miguel Martínez. Es la persona que hemos escuchado en muchas ocasiones que ha estado presionando al mandatario para que actúe de forma violenta. ¿De dónde viene Miguel Martínez? Les voy a contar bien rapidito, porque me costó mucho perfilar a Yamatei. Pero cuando lo logré hacer, descubrí cuál era la verdadera esencia que existía entre Miguel Martínez y Yamatei. Cuando Alejandro Yamatei se queda sin un centavo porque estaba purgando prisión por haber sido protagonista en el caso Pavo Real, Raúl Romero, que es el ministro de Desarrollo, le presenta a Miguel Martínez siendo casi un niño. Y entonces Miguel Martínez comienza a ser el asistente de Alejandro Yamatei y trabaja con él sin recibir un centavo, solamente por convicción. Luego tienen una relación y pues bueno, ya vimos al sol de hoy lo que está pasando. ¿Qué pasó? Que como Miguel Martínez estuvo con Alejandro Yamatei en el momento más difícil para él, sin pedirle nada a cambio, es cuando este tipo, que ya tiene muchos problemas, decide ponerle el país a sus pies. Así es como están las cosas. Consuelo Porras, Rafael Curruchiche, Cintia Monterroso y Freddy Orellana únicamente son el brazo operativo de una acción que lo que pretende hacer es darle todo el amor y el poder a la pareja sentimental del presidente. Ahí lo dejo. Buenísimo, Michelle, muchas gracias por esos datos. Mira, a la gente que nos escucha, seguramente de mucha población que nos escucha en la costa sur del país, esta información que nos compartís nos recuerda el caso Pavo Real y los antecedentes que decís ahora de cuando se conoció con Miguelito y toda esa relación que se ha construido, que al final, pues como dice la gente, la relación que pueden tener entre ellos es problema de ellos, y eso creo que a nadie nos importa, siempre y cuando no implicara también toda la manera como ha gobernado alrededor de conseguirle, como bien decís, todo el poder y el amor, ¿verdad? Alrededor de esa Es que pareja. ese es el punto, mira, ese es el punto. Aquí nadie discute el amor es universal, eso está claro. Aquí el problema es que estamos hablando de nepotismo. Es un nepotismo totalmente generalizado y lo empezamos a ver desde solo con el ejemplo de la creación del centro de gobierno, un Claro. superministerio para tener a Miguel Martínez pendiente y que él fuera el que tomara las decisiones antes de que eso llegara a Yamatei. Todos los ministros y la palabra Miguelito, escuchen ustedes, esto no deviene de que los guatemaltecos quisimos ser buenos. Miguelito viene de que los mismos ministros en gabinete de Estado escuchaban cómo Yamatei decía, somataba a la mesa, ¿dónde está Miguelito? ¿Dónde está Miguelito? Todo el tiempo desesperado queriéndolo tener a la par de él. Por eso surge la palabra Miguelito y por eso te digo, el amor aquí es universal y no se discute. Aquí lo que vos estás discutiendo es que el tipo pasó 4 años tratando de afirmarle su amor a Miguel Martínez, dándole todo el poder y encima se llevó entre las patas a 18 millones de guatemaltecos. Michelle, ¿y qué papel juega en esto Consuelo Porras entonces? Mira, es que aquí hay, encima de todo, aquí hay un lleva, ¿no?
Porque otra cosa que tiene que saber la población es que si antes estos corruptos lo que querían era perpetuarse en la impunidad y en el poder, lo que ellos quieren hacer ahora, porque están zurrados, es que la nueva administración que va a llegar no encuentre todas las grandes cantidades de dinero que se robaron. Entonces, Consuelo Porras ha recibido infinidad de denuncias acerca de todas esas ilegalidades que se han dado en los ministerios y en los cuales, en la mayoría de los casos, el que es la cabeza de ello es Miguel Martínez. Al acumular todas esas denuncias, y por eso yo le pido a la gente, vean bien mis tweets, yo estuve publicando que cambiaron al jefe de la Oficina de Atención Permanente del Ministerio Público. La Oficina de Atención Permanente es el punto al que usted, guatemalteco, llega cuando le acaban de robar el celular y usted necesita poner esa denuncia para que con esa denuncia recupere su número de teléfono. Esa es la oficina. Pues bueno, vino Consuelo Porras y quitó a la persona que estaba y puso a otra persona que le pudiera informar cuáles y quiénes eran los denunciantes para con ello poder favorecer y extorsionar a quienes ella pudiera. Entonces, lo que sabemos, hubo una reunión la semana pasada, bueno, casi, ¿cuántos días lleva paro? 10, 11. Antes, la semana antes de que los 48 cantones de Totonicapán comenzaran este maravilloso paro, hubo una reunión entre Alejandro Yamatei y Consuelo Porras, en la que de cierta manera Yamatei estaba tratando como de detenerle todas las acciones, pero como Consuelo sabe que se ha metido hasta el fondo, ya no quiere dar marcha atrás. Hubo una pelea y entre ambos se gritaron, se chantajearon. Entonces, miren ustedes, lo que estamos viendo son dos personas coléricas, emocionales, que están tomando decisiones, obviamente guiadas por la Fundación contra el Terrorismo, porque ellos son los que están dirigiendo toda esta afrenta, y ella únicamente está utilizando su papel como jefa del Ministerio Público para abusar de su poder y perseguir a todo aquel que diga una narrativa contraria o que trate de decir la verdad, que es lo que está pasando. Ese es el papel de ella. Ok, Michelle, y para seguir descifrando este enigma, que ya no es enigma, porque muchos sabemos quién es el pacto de corruptos y la alianza criminal y todos los efectos que ha tenido, lo que han hecho desde el gobierno de Otto Pérez, luego el de Jimmy y ahora el de Yamatei. Mira, mencionaste hace un momento y mucha gente no lo sabe, inclusive con la compañera de radio hace un ratito antes de estar al aire comentábamos un poco el tema de la fundación contra el terrorismo, que en realidad no es todo lo contrario, y del señor director de ella, que es el señor Méndez Ruiz. ¿Y él qué pita tiene en este velorio? Pues bueno, mira, la Fundación contra el Terrorismo, perdona la voy a estoy pasando a la Jardina Concepción. La Fundación contra el Terrorismo surge a partir de este juicio que tiene que ver con genocidio y que involucraba a Efraín Ríos Montt. La Fundación contra el Terrorismo la preside Ricardo de Cerro y también un gran asesino en el tiempo de conflicto armado interno, y que lo que ha estado haciendo supuestamente era pelear a favor de los derechos de los militares que participaron en esa guerra, ¿no? Pero en los últimos años, y eso es lo bueno, porque cuando teníamos una corte de constitucionalidad, le fueron rechazadas más de 20. Hemos perdido conexión en este momento con Michelle Mendoza, que como repetimos, ustedes saben, la tecnología y también las inclemencias del clima muchas veces en los puntos donde nos encontramos han provocado que esto ocurra, pero bueno, ya estamos de vuelta con Michelle. Ay, perdón, Dale, ¿dónde dale. me quedé? En lo último que estabas diciendo un poco lo de los últimos tiempos, cómo se ha comportado la fundación. Ah, bueno, con los últimos tiempos la Fundación contra el Terrorismo, de pasar a ser in limine rechazado por el mayor organismo jurídico de Guatemala, pasó a ser el guía en todo esto que tiene que ver con el golpe de Estado.
Miren ustedes, tengo conocimiento que Raúl Falla, que forma parte y es la mano derecha de Ricardo Méndez Ruiz, sostuvo una reunión en este centro carcelario Pavoncito y estaba tratando de buscar que una de las pandillas pudiera asesinar al binomio presidencial. Solo con ese ejemplo ya les estoy diciendo quién es la Fundación contra el Terrorismo. Además, Ricardo Méndez Ruiz es la persona responsable de que Virginia La Parra, la fiscal de Shela, esté privada de libertad, de que José Rubén Zamora, el presidente del periódico, esté privado de su libertad, de que Claudia González, que ni siquiera fue funcionaria, la tienen privada de su libertad, acusándola de un delito que no le compete porque nunca fue funcionaria. Eso es la Fundación contra el Terrorismo, Edgar. Interesante, Michelle, porque son personajes que no figuran, ¿verdad? Ahora mismo hay debate, inclusive yo acabo de leer en un medio nacional un debate y hay gente todavía defendiendo o estando en contra del paro a partir de que, pero bueno, si se va Curuchiche y se va Consuelo Porras, de todos modos, ¿qué pasa? Estamos en contra, o sea, expresiones pero que quizás tiene que ver, y por eso la idea de este programa, Michelle, agradeciendo tu participación, para poder informar a las personas, porque a veces desde la ignorancia, que no está mal, todos somos ignorantes, no todos debemos saber todo, en la medida en que escuchamos y que leemos, nos vamos enterando, en la medida en que periodistas como tú nos van contando también detalles de esto que va ocurriendo, pero también en esa misma medida debemos ir formando nuestra propia opinión sobre lo que ocurre, pero a veces nos perdemos y pareciera que todo es contra Consuelo Porras y Curuchiche. En algún momento, ahora ya gente que está pidiendo también la renuncia de Yamatei, pero también no podemos dejar de mencionar a Méndez Ruiz y a la fundación esta, porque también tienen un papel protagónico. Bueno, Michelle, y para pasar ya a la última parte de este primer segmento, volverte a preguntar sobre la Corte de Constitucionalidad. Ya sabemos que ha sido un organismo cooptado desde hace un buen tiempo, hecho a la medida, el pacto de corruptos, pero esta controversia, dan amparo, quitan amparo, vuelven a dar amparo, o sea, ¿quién la entiende, Michelle? A ver, vamos a comenzar con lo siguiente. La magistrada Leila Lemus fue la secretaria privada de Alejandro Yamatei y fue quien también estuvo presionando de cierta manera al presidente para que cometiera ilegalidades. Sin tener las facultades, la acreditación, el estudio o el requisito para formar parte de la Corte de Constitucionalidad, tenés a Rosalina Barreto, Yuri Ríos, la hija del general Ríos Montt. Lo hicieron de todo para regresarlo a la CC y lo lograron. Es otra magistrada que favorece absolutamente todos los recursos para sacar a la CICIG. Ahí ya tenés 3. Ya con eso ya. Entonces, es una Corte de Constitucionalidad que está eligiendo que sí, que no, ni siquiera contundente. Yo te puedo asegurar, Edgar, pacto de corruptos. Por eso es que es tan difícil. Y por eso le quiero decir rápidamente a la población, cuando Yamatei sale diciendo, no, que el diálogo, que no sé qué, y la OEA, el diálogo, se habló, se reunió, se suplicó, se hicieron manifestaciones pequeñas, se hicieron comunicados, no entendieron. Ahora, ¿por qué quieren deslegitimar un movimiento orgánico que viene de los pueblos originarios desde el hartazgo de ver cómo se llenan los bolsillos y nuestra gente se sigue viniendo aquí a Estados Unidos a sufrir o a perder la vida en el camino? Ese es mi punto. Perfecto, Michelle, muchas gracias. Aquí vamos ahora a ir a la pausa, pero antes quisiera compartir, una compañera que se llama Claudia Armas publicó una nota en una red social donde decía, la gente que dice que Yamatei dijo nada, no dijo nada, les traduzco. Yamatei dijo, vamos a continuar con el golpe y las ilegalidades, vamos a criminalizar a los manifestantes, vamos a desprestigiar la lucha del pueblo y vamos a culpar al Évalo de la sangre que se derrame. Justo es una buena síntesis de lo que Michelle nos ha dicho en esta primera parte del programa.
Les invitamos a continuar con nosotros a través de Radio La Voz de Colombia, su programa Diálogo Ciudadano. Y antes de ir a la pausa, vamos a escuchar una melodía de estas que se han construido en estos últimos tiempos alrededor del paro. Y qué interesante porque justo Michelle mencionaba, ya esto ya es cuestiones de vanidad, pero ella mencionaba que fue mi alumna. Y ahora vamos a escuchar una canción también de otra mi exalumna, que se llama Rebeca Lane, y vamos a escuchar una pequeña poesía musicalizada al estilo de ella, que pues es de un minuto y con eso nos vamos a la pausa. Así es que en controles escuchamos esto y vamos a la pausa. Regresamos en un momento. Cuatro con palabras, esta primera mancha que algunos llaman patria es la fachada que pusieron los criollos para que todo el pueblo defienda sus monopolios. Expoliaron nuestras tierras, nos metieron en reservas, fueron las manos morenas las que hicieron su riqueza. No nos dejan sentarnos a su mesa, sin embargo, porque oligarcas quieren ver todo de blanco. Con cloro han intentado lavar la sangre, se olvidan que esas huellas son imborrables, aunque intenten blanquear nuestra memoria. La historia verdadera está escrita en tinta roja. Destrozan el paisaje con el gris de sus ciudades. Sus negras intenciones buscan cómo opacarte. Nos ponen uniformes, quieren que seamos iguales, parte de su manada como seres intensantes. Por eso lleno de bloqueos la ciudad, para recordar que estamos acá, que luchamos por la alegría, que protestando hacemos rebeldía. Yo quiero hacer flores en la primavera y que se vayan los golpistas para afuera. De Totonicapán hasta zona 1, en paro hasta que renuncien los corruptos. En paro hasta que renuncien los corruptos. Regresamos con Michelle Mendoza después de la pausa comercial. Estamos de vuelta, amigas y amigos, en su programa Diálogos Ciudadanos, esta mañana a través de Radio La Voz de Colombia, conversando con la periodista guatemalteca Michelle Mendoza, con quien hemos en la primera parte tratado de descifrar. Ella nos ha ayudado muchísimo con la información que nos ha proporcionado, cómo es que se está moviendo este grupo denominado Pacto de Corruptos y que pues, ha sido el encargado de la cooptación del Estado. Ahora, Michelle, si te parece, pasemos ahora a la otra parte. Tres actores más que nos podrás contar la información que puedes tener sobre ellos, que serían básicamente el Tribunal Supremo Electoral, que es importante saber cómo está, cómo debe comportarse, qué le manda. De hecho, ayer una pareja de abogados presentó un recurso ante la Corte para que se pueda pues, pues qué, decir al Tribunal Supremo que es la máxima autoridad, lo que ya se sabe, pero que no haya juez o no haya Ministerio Público que sea capaz de interferir en su trabajo. El otro actor sería el Movimiento Semilla, Michelle, como segundo punto, iríamos en orden. El tercero es el pueblo de Guatemala organizado en estas manifestaciones. Comencemos, Michelle, con el Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué datos tenés sobre qué onda, cómo están, qué hacen, qué van a hacer? ¿Cómo está el Bueno, Tribunal Supremo? sí, empezamos con un Tribunal Supremo Electoral que tres daban una posible amenaza para el que querían hacer. Sin embargo, en el camino vimos cómo ellos recularon y, como decimos, enmendaron la plana con el propósito de ya pegarse a derecho. Y después empezamos a ver cómo, ya que estaban dándose cuenta ellos del gran monstruo al que se estaban enfrentando, reculan y empezamos a ver también que sufren amenazas y empiezan a pelear y a defender la democracia. Ahora lo que me parecía dantesco, bueno, habían algunas veces en las que yo escuchaba a Blanca Alfaro, la magistrada del Tribunal Supremo Electoral, diciendo ciertas cosas incongruentes o dándole duro a la CICIG o haciendo, y entonces como que te confundías, ¿no? O sea, ¿hacia dónde van? ¿Qué quieren hacer? Ahora lo que de película dantesca, amiga, esta amiga que, de Cintia Monterroso, que es fiscal, y entró a arrebatarse las papeletas 4 y 8, que Cintia Monterroso favoreció utilizando el aparato del Ministerio Público sentimental de ella, que supuestamente estaba saliendo con otra mujer. Ya con eso les dije mucho. Entonces,
ves ahora, ¿no? Cuando empezamos los Michelle, se nos está entrecortando mucho la señal. Quizás estabas antes en un mejor punto y ahora como que me se muevo entrecorta. de hacer su trabajo, lo han hecho, ya confirmaron mi presidencia, pero que, y eso es que yo tengo dudas, miren ustedes, el tiempo electoral se vence el 31 de octubre de este, lo que pretenden hacer a partir de que pase esa fecha es armar este caso que yo publiqué ayer, que el diputado Boris España nos hizo a favor, el tremendo corrupto de que era lo que venía, ¿no? Precisamente eso. Miren ustedes, antes de pasar a semilla, lo que quiero decir también con todo esto es que en los últimos años hemos visto que estos corruptos, grandísimos corruptos, han cometer los mismos errores que cometían antes, ¿no? Y por eso es que decidieron tener una corte de constitucionalidad a dedo, porque no les iba a volver a pasar que tuvieran una CC desde esa perspectiva. Ahora pasamos a Semilla, regresamos al 2015. Semilla surge de ese movimiento ciudadano que hizo que Otto Pérez Molina. Mientras recuperamos otra vez a Michelle Mendoza, ya nos estaba contando cómo se entreteje todo el actuar del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Y ahora nos empezaba a contar un poco también alrededor del movimiento Semilla, cómo surge el partido y pues lo que hemos conversado varias veces en este espacio, ¿verdad, amigas y amigos? Que la sorpresa que terminó siendo el movimiento Semilla, tanto para llegar a primera vuelta, que ahí empezó todo este relajo en el que hemos vivido y ahora es en la segunda vuelta. Michelle, te tenemos de vuelta con nosotros. Que les estaba contando que básicamente tanto en el Tribunal Supremo Electoral, los partidos políticos o los movimientos políticos que se han dado en Guatemala han sido cambiando los últimos años, pero tenemos un punto de partida y es el 15. Sin embargo, yo podría ver atrás y decir lo que está viviendo Guatemala en este momento es totalmente diferente. Bueno, no total, empezó así, pero ahora es diferente porque es masivo, es consecuente, es constante y a eso quería yo contarles a las personas que no me siguen en Twitter, que me sigan en Twitter, porque ahí es donde estoy bien movida, es @mmendoza_gt en mayúsculas. Acabo de publicar una información, quise decir todo. Hay 5 helicópteros en la Fuerza Aérea Guatemalteca en que van a trasladar a estrategas militares y de la Policía Nacional Civil a distintos puntos para ver si pueden romper esos puntos. Lo que me preocupa, es, mi fuente me decía, es que llevan munición, pero también alerta o no manifestar. Lo más importante en estos momentos es, y yo quiero volver a ver a la Betania, a la península de la Betania, que nos dio tremendo ejemplo en contraste con lo que habríamos visto. Estoy hablando de la ciudad de Guadalajara, donde pues esta gente pudiente decidió salir a amenazar e intimidar y que, ay, no voy a poder ir a mi fiesta hoy o no me voy a ir a poder arreglar las uñas o y con postura hostil, vean ustedes la Betania, y en distintas colonias adentro de ese puente que ustedes tal vez solo pasan en el periférico, pero adentro hacia la derecha hay un mundo entero y lo vimos ahora. Se está replicando también en otros puntos del país, Edgar, porque lo mirábamos en Zaragoza, Chimaltenango, lo vimos en Esquintla, cuando la policía trata de llegar, cómo se movilizan, no permiten que haya alguien que lance algo que agreda a las fuerzas públicas, sino lo detienen y lo único que hacen es hacer lo mismo que hacen las fuerzas públicas con sus tácticas, que es tratar de amedrentar, ¿no? O sea, levantar la. Muchas gracias, Michelle, por sus opiniones alrededor de estos actores, como son el Tribunal Supremo Electoral, también el caso del movimiento Semilla, que pues ya ustedes vieron y escucharon, amigas y amigos, en estos últimos días, entre acusaciones que venían de Yamatei y luego la respuesta que le dio el presidente Bernardo Arévalo ayer
haciéndose presente en las instalaciones del Palacio Nacional para entregar una carta de respuesta, porque efectivamente, como dicen por acá, y Michelle nos lo ratifica, digamos, Semilla solo es una víctima más de este pacto corruptos, y pues ahora, Michelle, para ir cerrando y agradecerte siempre tu voluntad de participar en este espacio a través de Radio La Voz de Colombia, quisiera hacerte una pregunta en términos de, porque te lo dije el otro día, ¿qué podemos esperar que pase? Te dije yo al terminar la entrevista la otra vez entre la primera y la segunda vuelta. Hoy estamos allá 2 meses después de que fue 20 de agosto, casi a 20 de octubre, y esto, ¿qué crees que va a pasar? Hay por ahí Raúl Barrera, el diputado electo de Semilla, lleva la cuenta de cuántos días faltan para que sea 14 de enero. Pero Michelle, ¿qué crees que puede pasar en los próximos días y de aquí al 14 de enero? Voy a hacer una pequeña división entre lo que puede pasar y lo que quiero que pase. A ver, Por lo que favor. nos gustaría que, lo que nos gustaría que pasara es que el presidente se le meta en la cabeza de una vez por todas que no puede seguir poniendo el país en jaque para defender a 4 o 5 pelones, en contraste con millones de guatemaltecos que están soportando no solo el día a día, la cotidianidad de no tener lo mínimo para sobrevivir, sino que están allí en la calle y pudieran renunciar. Sin embargo, yo pienso que como hemos visto que no se quieren detener, Alejandro Yamatei no le va a pedir la renuncia a Consuelo Porras. Pienso que vamos a llegar al 31 de octubre, que se acaba el tiempo electoral, y ellos van a aprovechar para sacar el caso que les estoy contando, van a tratar de eliminar al partido político Semilla y, si se les da la gana, buscar el antejuicio en contra del presidente electo. Eso es lo que yo veo por hoy. Eso es lo que quieren hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Resistir, resistir. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, profe. Tenemos que escuchar, péguense a los medios de comunicación confiables, Forum, Factum, Prensa Libre, La Hora, Con Criterio, escuchen, vean, estén atentos, estén alarmando a su mismo núcleo de familia respecto de que esta gente no se quiere detener y que tenemos que ser constantes, cuidadosos e inteligentes, ser pacíficos, no caer en la violencia, porque lo que está buscando Yamatei es que existan esos atisbos de violencia, y ya lo vimos hace un par de días, para él tener la justificación de juntar a los ministros y pedir el estado de excepción, y con ello tratar de bajarse las manifestaciones y meter a la cárcel a todos los que creen, tal cual yo voy ahí en la colada, que somos parte de esto. Y yo sí me siento parte de esto. Yo sí estoy utilizando mi papel de periodista guatemalteca y exiliada para darle la información a la población guatemalteca, y que con ello ya empiecen o ya comprendan cómo se entreteje la corrupción en el inmerso mundo oculto del Estado de Guatemala. Les mando un fuerte abrazo a todos. Gracias, profe, por esta nueva oportunidad, y sigamos platicando porque aquí falta. Todavía queda un largo Sí, camino. buenísimo, Michelle. Muchas gracias siempre por tu intención de participar, por mantenernos informados siempre a través de, mira, desafortunadamente, a través de solo una red, aunque ahora ya te he visto también en TikTok, y sería bueno que pudieras utilizar otras redes. Yo tuve problemas con Twitter al punto que tuve que abandonarlo porque me suspendió. Te podrás imaginar, no sé ni qué dije ni qué escribí, pero bueno, siempre te seguimos, siempre hay mucha gente en mi familia, sobre todo, que te siguen, y en el país también. Así es que recordarles a Michelle, Berta Michelle Mendoza, aparece en Twitter, y ahora también ya vio que ha publicado en TikTok. Y ahora pues vamos a repetir la noticia que ella nos daba de su último tweet que acaba de publicar, que dice que en este momento hay 5 helicópteros listos para salir de la Fuerza Aérea Guatemalteca, y ella agrega diciendo: Yamatei no quiere parar, según él somos poquitos. Y esto es lo que nos plantea, es justamente lo que Michelle nos dice. Esto es, yo lo escribí hace poco en varias formas, lo he dicho, es ahora o nunca. O sea, estamos tan cerca, pero tan lejos de lo que este país sueña. Y ella lo decía: quiero separar qué es lo que quiero con lo que puede pasar. Pues realmente el Tribunal Supremo Electoral tiene una gran responsabilidad en esto. Yo lo dije desde hace ya un par de meses: hay que apoyar al Tribunal Supremo Electoral, porque si no es a través de ellos, estamos perdidos.
Yo creo que, y como lo he dicho siempre, ustedes lo saben, lo hemos mencionado acá, aquí es defender también la institucionalidad del Estado. No estamos en contra de las instituciones públicas, estamos en contra de los funcionarios que son corruptos. Michelle nos lo acaba de mencionar muy bien, el mapa de situación de actores, cómo se están moviendo, qué intereses tienen, qué relaciones tienen entre unos y otros, el conflicto que tuvo Consuelo Porras también con Yamatei en términos de agresividad y violencia, pero uno le va a tapar la cola al otro, en fin. Así es que, queridas amigas y amigos, no nos queda más que, como dice Michelle, no parar de resistir, sigamos resistiendo. Este país nos necesita ahora más que nunca. Y pues para ir cerrando nuestro programa, quiero compartir con ustedes otra expresión de otra mujer guatemalteca que recién acaba de colocar en redes sociales otra canción muy interesante. Ahora se la voy a compartir. Ella aparece en redes sociales como Soy Calimán, por si la quieren encontrar en TikTok, aparece como Soy Talimán y vamos a escuchar ahora esta, esta melodía que nos comparte sobre lo que está pasando actualmente en Guatemala. Llenas de gracia, que les mando mi fuerza para revocar las palabras. Ya sé que no van a permitir más escuchando esas voces que se hacen llenas de gracia, que les mando mi fuerza para revocar las palabras. Ya sé que no van a permitir más silencio, más de gracia. Guatemala será libre, volver a la democracia. Estamos en la puerta esperando a que se dé el punto. No vamos a tolerar un minuto más de esto. Viene electo que no se zapa, manifestar, no tiemblo. Ya lo he dicho antes. El poder te lo da el pueblo y te lo quita cuando quiera arrancarse esa bandera. Estos son basura, nos robaron comida, pero jamás la cordura. Y ahora que esperan que creamos que nos pusieron barreras y los de abajo nos movemos, ellos caerán de las alturas y no desistan. Esto es pura resistencia. Pobrecito el presidente que está pidiendo de mí, el pueblo unido no gana ni mera coincidencia para que tenga que asegurar libertad en su conciencia. No más silencio, no más clemencia, no más perdón, no más paciencia. Quieren guerra, no quiero guerra. Oye, parte de Guatemala, enséñame esa bandera. Ya. Muy bien, amigas y amigos, entonces, por favor, estén muy atentas y atentos. Michelle nos lo ha recomendado siempre, también cuando hemos platicado con otras personas en este espacio, que estemos muy atentas y muy atentos a lo que ocurre ahora alrededor de esto que está pasando y del paro que ha sido ya de 11 días, como bien nos lo recordaba Michelle. ¿Hay alguna posibilidad? Hoy, por lo menos en algunas partes de la ciudad, ya fue otra vez el tránsito libre en algunos puntos donde había bloqueo, donde había manifestación, y pues realmente hay una idea por ahí que puede ser oficial o no, habría que buscar la consulta sobre que van a abrir por 2 días para que pueda pues abastecerse las familias, porque como les decía hace un momento, en un medio nacional leía yo sobre la gente que está en contra porque los enfermos que tienen que ir al hospital, los ancianos que no tienen que comer, las personas que tienen que ir a trabajar, y efectivamente, mis amigas y amigos, hay muchas personas que se están siendo afectadas por esta situación, pero también hay que entender, o sea, que nos afecta sin duda, porque no podemos hacer las acciones que queremos, inclusive se empezaron a agotar los alimentos, pero también es cierto que si no se utiliza esta forma de expresión de los pueblos y de las comunidades, tampoco se va a lograr nada. Abrimos las calles de nuevo, las carreteras, todo sigue igual, los corruptos se siguen robando el dinero, el país patas arriba. Entonces yo creo que ese tipo de medidas son extremas. ¿Se recuerdan ustedes desde cuándo venían, no amenazando, sino haciendo consultas con 48 cantones, con Codeca, con otras instancias de sociedad civil y campesinos, y venían un paro de un día, otro paro de un día, y así estuvieron haciéndolo durante un tiempo. Pero bueno, hoy estamos en un punto, mis amigas y amigos, donde pues parece fácil. Lo que se espera es que renuncien, pero es por lo que ya vimos, si renuncian, pues muchas cabezas caerán y no están dispuestos tampoco a perder el montón de dinero que se roban cada año con el presupuesto general de la nación. Muy bien, amigas y amigos, de esta manera estamos terminando, siempre agradeciendo a Radio La Voz de Colomba el espacio que nos favorece todos los jueves en este horario de 8 a 9 de la mañana a través de Radio La Voz de Colombo, su programa Diálogos Ciudadanos. Y ahora, para terminar,
Vamos a dejar una bella canción, una melodía clásica, histórica, de estas que pues nos llaman mucho a la reflexión y a la participación. Y ya, les dejo con esto y agradeciendo el espacio. Nos esperamos el próximo jueves en este mismo horario. Un abrazo para todas y para todos.